Ahí estamos viendo la nota del mostrador a la que yo hacía alusión. Dice: gobierno apunta conflictos de intereses entre el juez Urrutia y abogado de narcos. Así es como fue presentado y lo tenemos hoy para conversar con nosotros. Carlos Gaete ya está conectado, entiendo. Carlos Quesada. Perdón, Carlos Quesada, que eran los Gaetes. Carlos Quesada ya está conectado, entiendo, con nosotros. Carlos, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar esta mañana aquí conectado. Hola, buenos días a todos ustedes. Gracias por esperarnos. Además, que queríamos presentar bien el tema, sí, porque también no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, esto que estábamos nosotros contando, que es que han estado enfocados en el juez Daniel Urrutia desde hace muchos años. Y hoy día, bueno, explota todo esto. Y queremos partir por preguntarte directamente, ¿cuál es tu rol como abogado defensor de Rafael Marín Bielma, que está condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y que, según los medios de prensa, aseveran que usted es el abogado defensor y a la vez es abogado del juez Urrutia en diversas querellas y denuncias que ha presentado el magistrado por amenazas y calumnias en su contra? ¿Qué nos puede decir sobre eso, abogado? Básicamente yo fui el abogado del señor Marín en el juicio que se desarrolló en el séptimo oral y que terminó en el año 2021, si no me equivoco. ¿Ya? Y el señor Marín tiene otros procesos pendientes, pero tiene otros abogados en esos procesos, ¿ya? Y, ojo, un detalle no menor, el señor Marín no está cumpliendo la condena del séptimo oral, está cumpliendo una condena de Antofagasta, donde él tiene otro abogado. Y las solicitudes que se realizaron de visita conyugal fueron realizadas por su abogado en Antofagasta. No, por lo menos, así que por lo menos yo no soy el abogado del señor Marín al día de hoy y mi representación con él terminó en el año 2021, eso es lo primero. Lo segundo... O sea, entonces no sería real, perdón, abogado, para poner acento en eso, que el juez Urrutia fue el que le concedió al señor Marín la visita íntima con su pareja. A ver, vamos, te voy a explicar el proceso completo. Dale. Básicamente lo que hizo Daniel fue que concurra a la visita de cárcel, que él debe realizar obligatoriamente por el Código Orgánico de Tribunales a las cárceles de su jurisdicción, entrevista a los presos, se anotan para entrevista aproximadamente unos 20 o 25 de máxima seguridad con él, y toma decisiones respecto de ellos, en virtud de que el Código Orgánico de Tribunales le entrega la competencia a él para la ejecución de la sentencia. En el caso de Rafael Marín, lo que él hace es que ratifica una decisión del Tribunal de Garantía de Antofagasta, que había ordenado una visita íntima, o que la había autorizado, mejor dicho, con su cónyuge, que se encuentra privada de libertad también, y que también había sido requerida, si no me equivoco, por los abogados de la cónyuge en el 11 de garantía, que es donde ella está privada. Y se había autorizado. Ahora, Gendarmería, en este caso, no es que se esté negando a la visita por seguridad. Se está negando a la visita porque lo que ellos dicen es que la cárcel de máxima seguridad no tiene los requerimientos o los espacios necesarios para cumplir esta orden que le da el tribunal. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, ahí ya tenemos el primer punto específico, que no existe el conflicto de intereses, porque básicamente no hay ningún interés en conflicto. Ahí el tema específico es si tiene o no tiene los medios. Y en segundo lugar, la solicitud respecto de la cual se pronuncia el juez Urrutia es respecto a una solicitud que realiza el interno en la visita de cárcel personalmente. Ni siquiera pasa por la solicitud de un abogado. El juez Urrutia no tenía cómo saber que yo había defendido al señor Marín, y como las visitas de cárceles son con actas reservadas, yo tampoco tenía forma de saber que él había entrevistado al señor Marín. ¿Ya? Pero en el fondo, la polémica que se armó... es un tanto artificial, sí, en cierta medida, pero tiene bastante de un poco lo que regularmente ocurre en las situaciones en las cuales el juez Urrutia se ve involucrado con la prensa, que es que básicamente comienza a salir cosas que uno ni siquiera se imagina que salen. O sea, parte de la base, que creo que la nota del mostrador que tú señalabas, se habló de los Gaetes, y creo que en Megavisión también. Los Gaetes es un juicio que terminó en el año 2009. ¿Me está ahí? Sí. Entonces... ya, ok, años, y vamos claro, por ese lado bien. Y lo otro que también conviene precisar y ser más o menos claro es que nosotros, por lo menos yo tengo el mandato del juez Urrutia para todo lo que es sus causas penales desde el año 2019. Mucho tiempo antes que siquiera existiera el señor Marín dentro del proceso penal chileno. Entonces, creo que con eso ya basta como para poder ponerle un poco de término a la polémica, sin perjuicio de que al ser abogado del ejercicio libre tengo derecho a defender a quien se me ocurra y no tengo que pedirle permiso a nadie.
Claro, ahí creo que quedó bastante despejada. Pero ahora quiero... Ese Sí, ese hilo, punto que me ese parece hilo muy de, bien. que intentaron poner en los medios, y digo intentaron porque verdaderamente Es a mí me artificial, parece como que es muy dijo el artificial. abogado. Sí. Carlos Quesada, colega, yo soy laboralista, por lo tanto, ignorante en su materia. Uno tiene lo que nos enseñaba en la universidad, lo que otro alguna vez ha actuado, pero el experto es usted y usted... Ya. Entonces, vamos a un punto que es fundamental. Los internos, ¿cierto?, tanto procesados como rematados, tienen derecho a tener visitas de sus hijos, visitas conyugales, reunirse con su familia, etcétera. ¿Sí o no? ¿Y por qué a alguien se le podría negar y debería concedérsele sí o no? Por favor, abogado Carlos Quesada. A ver, son imputados, ya no son procesados. No, sí, digo que ambos casos tienen imputado, procesado del sistema antiguo, ya, ok, sí. No, Yo ya, estudié, mire, se me cayó el carné, colega, porque yo era procesado en mi época. yo también alcancé a ejercer en el sistema antiguo. Ya. Cuando Mira, no te dan ninguna información los actuarios. no, tenía que conseguírtela con apelaciones a la Corte. Era Ya, terrible. mira. Básicamente el tema es que en Chile se han ratificado casi todos la totalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de privados de libertad se han ratificado. ¿Y se han ratificado por qué? Porque dentro del mundo de los derechos humanos se reconoce que los privados de libertad son un grupo de aquellos que se llaman grupos vulnerables, ¿ya? Así como las minorías sexuales, las minorías étnicas, las minorías religiosas, se consideran grupos vulnerables que son susceptibles de ser atacados en sus garantías fundamentales. Entonces se establecieron tratados internacionales que en el caso particular de los privados de libertad tienen múltiples acepciones, y dentro de ellas están las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos que son impartidas por la ONU. Palabra o organización que le produce muchos problemas a algunas personas, pero la ONU existe y sus tratados están. No, cuidado con el 2030. También me lo dijeron ahí por redes sociales, pero mira. Me imagino. El tema específico es que dentro de todas las garantías que se establecieron en la ONU, pero que se han aplicado incluso históricamente en Chile, Ese es el están punto. el derecho a las visitas, el derecho a la visita íntima, el derecho a mantener correspondencia, incluso más, ustedes son muy jóvenes, pero en el año 2000, después del primer incendio de la cárcel de San Miguel, donde fallecen aproximadamente, creo que fueron 8 internos, en el año 2000, se inició un movimiento carcelario, pero sin precedentes en Chile. Eran casi 100.000 presos movilizándose y en huelga de hambre y negándose a recibir visitas por mejorar las condiciones carcelarias. Y en aquella época el gobierno de Lagos Ya. realizó una serie de medidas que estaban justamente destinadas a ponerle coto a esta situación, porque ya sabíamos que las cárceles se denigraban. Y dentro de toda esa polémica existió una sección especial dentro de la cárcel de Colina 2 que se llamaba Módulo Alfa. Módulo Alfa era el módulo de máxima seguridad en Chile. ¿Ya? Ese módulo, mediante recursos de amparo, fue visitado por la fiscal de la Corte Suprema de aquella época, que era la señora Mónica Maldonado. La señora Mónica emitió un informe tan lapidario sobre el reglamento y lo que significaba esa cárcel, que la séptima sala de aquella época de la Corte de Santiago, con Ballesteros y si no me equivoco con el ministro Dam, cerraron el módulo y obligaron a que Gendarmería cambiara todo el régimen interno del módulo. Y al poco tiempo después, un ministro que, si lo quisiéramos calificar en alguna línea política, no estaría en la nuestra, que es el ministro Pfeiffer, Alfredo Pfeiffer, echó abajo el reglamento del módulo. O sea, ese módulo que tenía un régimen disciplinario, nulo contacto con el exterior, absolutas restricciones, obligaciones de estar con el pelo cortado al cero, obligaciones de ejercicios físicos tanto en la mañana como en la tarde. Todo eso fue anulado también por la Corte, porque se estimó que vulneraba todas las garantías constitucionales que estaban ratificadas por Chile. Hoy día la situación en el módulo, en la cárcel de máxima seguridad, es similar en el contexto de que, como tú lo señalabas, al no existir un juzgado de ejecución de sentencia o un juzgado penitenciario, todas estas cosas tienen que ser ventiladas por el Tribunal de Garantía. Y se hacen a través de la visita de cárcel o con un mecanismo que los abogados han implementado, que es la cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal. En esa línea, lo que se ha hecho en el fondo es que ha sido los tribunales de garantía los que han ido entregando
las directrices de cómo debe ser un sistema de máxima seguridad. Y eso ha sido, obviamente, con la oposición de Gendarmería. Ahora, no Gendarmería de este gobierno, Gendarmería de todos los gobiernos. ¿Ya? Parece que el tema de la seguridad es un tema que preocupa de tal manera a Gendarmería que incluso situaciones que son mínimas podrían poner en riesgo la seguridad nacional, como dijo alguien por ahí. Pero eso ha sido con todos los gobiernos. No, este gobierno particularmente no es el único ni el primero que ha apoyado a Gendarmería en este tipo de cosas. Entonces ya surgió un primer inconveniente durante esta administración en la máxima seguridad con personas que son extranjeras, que se encuentran irregulares en Chile y que eventualmente no pueden enrolarse, por lo tanto no podían acceder a la visita a sus familiares. Los jueces de garantía, en su totalidad, ordenaron que Gendarmería debía recibirlos. La Corte de Apelaciones dijo que no. ¿Ya? Y es más o menos lo mismo que ocurre ahora. Lo que estamos hoy en día es en una situación en la cual Urrutia dice que debe cumplirse una garantía constitucional y garantía de derechos humanos, propiamente tal, de toda persona privada de libertad, que es el contacto con su familia. Pero por el otro lado, la Corte de Apelaciones seguramente va a analizar la resolución y también puede que diga que no. Y eso funciona porque no tenemos una ley penitenciaria que tenga las reglas claras. O sea, ¿Se puede llegar a la Suprema después de la Corte de Apelaciones? Difícil que llegue a la Suprema porque básicamente recurrieron de hecho y recién ahora salió la resolución que declara admisible la apelación y respecto de la resolución de la apelación, como no se considera instancia, no podrías llegar a la queja. Ni por queja. No, porque no es sentencia definitiva ni pone término al juicio. Claro. Recurso de protección eventual más adelante, entonces. Pero eso tendría ya que ser interpuesto por los propios internos afectados. Ya no tiene nada que ver Urrutia. Sí. Entonces, la situación es esa, sin una norma clara, porque para que la gente entienda, acá no solamente no tenemos una ley de ejecución de sentencia, sino que tenemos un reglamento de establecimientos penitenciarios que es letra muerta, ¿ya? Y eso es lo que le discutíamos al ministro Cordero. O sea, el ministro Cordero decía, se respetan los derechos, ellos pueden recibir visitas, ok, está en el papel, pero resulta que la gente no vive en Chile, entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente estamos reconociendo el derecho en el papel, pero en la práctica es absolutamente impráctico, no se puede hacer, no se puede realizar. Entonces, volvemos a la misma solución de siempre, de toda la historia de Chile, que es la solución formal a la garantía constitucional. O sea, la tenemos reconocida, ahora, que no se puede implementar por otra razón, no es problema nuestro. Y así ¿puedo hacer una pregunta más política, colega? Sí, dígame. Lo que pasa es que al final uno esperaría de un gobierno progresista que estas cosas las tratara de resolver, ¿no? El subsecretario es comunista, el ministro es un tipo progresista, y se va a quedar en lo formal. O sea, ¿dónde avanzamos a decir los tratados internacionales que hemos firmado en la protección de los derechos humanos, de todos, incluidos los privados de libertad, tienen que avanzar, ¿no? Y entonces el ministro va a decir, no, porque tienen derecho a visita conyugal, pero tenemos que buscar una solución de si el hijo vive en Venezuela, en Colombia, en Perú, no lo ve, no tiene plata para venirse, para ver. ¿Cómo lo solucionamos, ministro? No sé. Eso le corresponde, y por eso le digo que es político, a un ministro progresista, a un subsecretario comunista. ¿Qué opina usted de eso? Por eso la pregunta es política y se lo ha... Sí. Independiente de cualquier postura política que uno pueda tener, lo que podemos estar todos de acuerdo es que los políticos, en términos generales, los cargos de elección popular y los políticos que están nombrados por cargos de confianza del presidente, que le deben lealtad al presidente, tienen que pagar una caja política. Y esa caja política, la factura política, como le llamo yo, es los votos. Y los votos necesariamente tienen que ser parte del consenso de la opinión pública. Y para la opinión pública hoy en día Chile está en una crisis de seguridad. Chile fue tomado por las mafias extranjeras. Chile está al borde del abismo. Porque básicamente es lo que se pretende hacer creer. Y en base a eso, la decisión que toma la autoridad política es como lógica, o sea, necesitan de esos votos, necesitan de poder tener esa cuenta de ahorro política. ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? Yo en lo personal no estoy de acuerdo, me sorprendió la vehemencia con la que actuó el subsecretario. A mí también. Esa vehemencia genera que la gente en redes sociales se envalentone y se lance con todo a tirar amenazas, que en esta ocasión se fueron ya de madre. O sea, ¿le han hecho amenazas de muerte al juez, efectivamente? O sea, sí, Urrutia siempre ha recibido amenazas. Sí, no me cabe duda porque una persona que
no tiene sí, me miedo gusta. a defender los No, derechos humanos de todas y todos como debe ser, digamos. exacto. Pero en esta ocasión ya las amenazas se fueron hacia otro nivel. O sea, van a agarrarle a balazos el auto, van a matar a la familia, que saben dónde vive, que lo van a poner 6 metros bajo tierra. No, en esta ocasión se pasó. De hecho, la misma fiscalía, al tomar conocimiento de estos hechos, ya los pusimos en conocimiento, asignó un fiscal especial y todo, porque ya esta vez las cosas iban por otro lado. No, ya no va en el tema tradicional que conocemos nosotros. Pero esas reacciones se ven aumentadas porque hay personajes del mundo político que emiten declaraciones un tanto intensas para lo que se espera. Ahora, si yo tengo Que, que responder a la ah, pregunta, yo diría que no, que se esperaba otra cosa, ¿ya? Pero también te diría que en el escenario actual que se ha montado y que todos han contribuido a montar, no le podíamos pedir otra reacción al gobierno. O sea, a nadie le podría haber impresionado que el gobierno apareciera defendiendo estas políticas de seguridad. De hecho, lo que me parece sorprendente es que aún no sinceremos posiciones y digamos, oigan, nosotros queremos acá un modelo como el de El Salvador. Cárceles que no son de privación de libertad, cárceles que son de neutralización de la gente, cárceles en las cuales la gente es neutralizada y donde el único derecho que le respetamos hasta cierta medida es el derecho a la vida porque no los matamos, pero los dejamos que mueran solos, aislados y absolutamente desconectados del mundo. Entonces, creo que hay que sincerar esas posiciones. Hay que sí, ver quiénes están de acuerdo con ese modelo, que me parece que son varios, incluso dentro del gobierno. Y creo que ahí hay que comenzar una discusión razonable, pero no por esta vía. sí, usted habla del escenario que se ha montado. En este escenario que se ha montado ha participado la prensa, obvio, la derecha política y también el gobierno en esta vuelta. Eh, Sí. eh, no le cabía al gobierno decir no concuerdo con este escenario montado porque según las estadísticas han bajado los delitos, lo cual es cierto, es cosa de ver los números. Aprovechar el momento, dices tú, para además reforzar ciertas cosas O que seguimos bailando al ritmo de la derecha. Ya sé que es absolutamente política la pregunta que le estoy haciendo, abogado. La respuesta también es política. Es evidente que seguimos bailando al ritmo de la derecha. O sea, nosotros, el tema de la delincuencia como factor relevante dentro de un cargo de elección, o que da votos, mejor dicho, no es nuevo. Si eso surgió con Alberto Espina en la década del 90, No, que fue perdón, el que... anterior. El miedo viene de Allende, mucho Pero, antes. pero ojo, el tema de la delincuencia de la propiamente tal, usarlo como una herramienta, digamos. una herramienta de captación de votos mediante endurecimiento de penas en aquella época. Partió con Alberto Espina y los robos con fuerza, que disparó las penas de los delitos de robo con fuerza. Si alguien se metía a robar una casa, tenía una sanción penal de 541 a 3 y 1 antes de la década del 90, posteriormente se elevó de 5 y 1 a 15, entonces ya es una locura. De hecho, somos el país del mundo que tiene las penas más altas por delitos contra la propiedad. Ah, Contra la sí. propiedad. Sí, contra el Y propiedad. esto te da un indicador del sesgo ideológico que tiene el sistema penal en Chile. Pero eso no es nuevo, nació en aquella época y les ha funcionado a uno tras otro. O sea, Alberto Espina llegó a ser senador, ministro de Estado, con esa política. Este caballero Moreira, exactamente lo mismo. Los principales representantes del Partido Republicano consiguieron sus cargos de elección en base a Chile, está perdido la delincuencia, devolvamos la seguridad. Ese discurso de la derecha, que se ve asentado y aumentado porque los medios de comunicación, en su mayoría, pertenecen a la derecha, genera esa sensación de inseguridad. Y el gobierno tenía dos opciones, habían dos opciones reales. La primera opción era tomar el toro por las astas y atacar esa política del miedo o de generar miedo. Eh, pero la verdad es que un solo gobierno de 4 años es casi imposible que lo pueda hacer. Y eso hay que reconocérselos también como limitación. Y en segundo lugar, la otra opción era aceptar, como se hizo en la década de los 90, que se iban a tratar de hacer cosas en la medida de lo posible. Y todos sabemos que el enemigo de la humanidad es, dejemos lo bueno pero no perfecto. Entonces, probablemente ahí es donde también haya una falencia del gobierno. Ahora, en el escenario chileno actual, la verdad es que no tengo claro eh, cuál de las dos posturas es menos mala para Chile. Mire, ¿eh? Es que ahí es interesante lo que plantea el abogado en ese sentido, porque en toda esta conversación
lo que me ha dado vuelta es que ya, por un lado, los delitos, hay un estudio que hizo el mismo Consejo Nacional de Televisión, ¿no es cierto?, que reveló que los robos y los asaltos predominan en los noticieros, pese a que los delitos están en su nivel más bajo desde el 2013. O sea, tiene sentido que estemos horas y horas sin dar solución, porque además en los noticieros se muestra los asaltos, los robos, pero nunca se muestra qué pasó con eso. Si encontraron a las personas, si hubo condenados, si el auto que le robaron a alguien en un portonazo fue encontrado, que la mayoría de las veces sucede además, y así un largo etcétera, ¿no? Si fueron encarceladas las personas que estaban justamente acusadas, y todo este tema. Entonces yo me pregunto, ¿no? Yo veo esto, ¿no es cierto? ¿Es la seguridad de nuestro país tan ineficiente? Quienes están encargados de la seguridad, quienes tienen la labor de investigar y de luego entonces procesar a las personas, ¿es tan mala como se preguntó el rector Peña, que efectivamente un encuentro online con un menor de edad es tan peligroso? ¿Pone en riesgo la seguridad nacional? Claramente no. No, es una exageración de gendarmería, que es típica de gendarmería en todo caso, pero lo que tú señalas tiene otro ribete más, que es que la pata coja dentro del sistema de seguridad pública en Chile es gendarmería. ¿Ya? Ya, O sea, las importante. cárceles son nuestra pata coja. Lo que dice Peña, que lo dice irónicamente, justamente está basado Exacto. ¿en qué? En que hoy en día tenemos un ministerio público que por primera vez en la historia de Chile, un ente independiente que realiza la investigación y que ha funcionado mucho mejor incluso de lo que los malos augurios pensaban. Tenemos profesionalización de las policías, tenemos incluso hasta una modificación estructural tácita de carabineros en el sentido de crear unidades especiales de investigación de crimen organizado y todo eso. Perfecto. Pero también hay que comprender el fenómeno. Si el fenómeno acá no es el mismo. El crimen organizado que se ve popularmente en las noticias, el Tren de Aragua, las bandas que llegan de Perú, que llegan de Bolivia, cualquier lado, que son propias de un proceso de migración, o sea, internalización. Esta situación no ocurrió en Chile, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Francia, ocurrió en España, ocurrió en todo el mundo. Todo el mundo. Los europeos recibieron las mafias africanas, los norteamericanos recibieron las mafias mexicanas, nosotros vamos a recibir las mafias venezolanas que estamos más cerca y es más fácil entrar. Claro. Eso es así en todo el mundo. Pero es una criminalidad distinta porque es una criminalidad que no nace en el exterior para terminar en la cárcel. Es una criminalidad que nace en la cárcel. Desde ahí es donde comienzan a generarse las redes para ese crimen organizado. Es un crimen organizado que no tiene como sustrato el tráfico. No, su negocio principal no es el tráfico de drogas, ¿ya? El tráfico de drogas en Chile regularmente nosotros lo hemos asociado con grandes sumas de dinero. Sí, efectivamente, han sido grandes sumas de dinero. Pero en Chile, por ejemplo, no habíamos tenido personas decapitadas por tráfico de drogas y cuyos restos hayan sido dejados en la Alameda. Y no lo tenemos hoy día porque están vinculadas con otros delitos. Estos grupos no hacen del tráfico de drogas su eje porque significaría entrar en competencia con carteles colombianos, mexicanos, que eventualmente tienen mucho más recursos. Estos grupos lo que hacen es ingresar con delitos contra la propiedad, extorsión, tráfico de personas con fines de explotación sexual, laboral. Ese es su nicho. Y eso nace desde la cárcel, porque cuando ellos vienen acá, y es un detalle que es muy sospechoso, pero no es ilógico, que es que cuando tú vienes acá, los delitos que ellos cometen son fácilmente pesquisables, o sea, no cuesta mucho encontrar a los autores. Y son personas que van a ser condenadas a pasar el resto de su vida en una cárcel chilena, si son condenadas. Entonces la pregunta que uno surge ahí es, no hay un cierto grado de intencionalidad, y lo preguntamos en serio, como fue por ejemplo que ocurrió en Brasil, donde el comando conjunto cometían delitos de sangre para efectos de ser condenados a pasar su vida en una cárcel, y desde la cárcel coordinaban todo lo que ocurría afuera. Entonces,
Esta criminalidad es distinta, es muy distinta a la que nosotros hemos visto anteriormente, porque es una criminalidad que, a diferencia de lo que se llama criminalidad organizada, es inorgánica. No tiene una orgánica en la cual tú puedas definir un jefe y muchos empleados. No, acá son cientos de jefes. Es una criminalidad que cree que lo de ellos es una causa justa, que están dispuestos a morir por su causa. Entonces, mientras no asumamos eso, que es distinto, porque hasta ahora no nos ha afectado mayormente a los chilenos, porque es una criminalidad que está enfocada en los conciudadanos, o sea, se extorsiona las mafias venezolanas extorsionan a venezolanos, las peruanas a peruanos, ¿ya? No ha afectado a Chile. Pero si no se toman las riendas del asunto y seguimos con polémicas absurdas como la que se inventó ahora, el escenario en 10 años más va a ser exactamente el mismo escenario que ocurrió en Francia, donde la única opción que hubo de calmar el asunto fue creando cárceles que eran subterráneas y a donde absolutamente la gente iba a morir. Y si no queremos llegar a eso, hay que tomar el asunto ahora y tomarlo serio. El Ministerio Público ya lo tomó en serio. El Ministerio Público creó una unidad, tiene fiscales súper capacitados para estas materias. Al menos yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, tanto como defensor como querellante, y tengo claro que son sujetos extraordinarios, ¿ya? Y que hacen la función de persecutor, la hacen porque creen en la persecución penal. Por el otro lado, la Defensoría también lo ha hecho. Tengo la oportunidad también de conocerlos a casi todos ellos y tenemos un muy buen equipo de defensores para garantizar todo el debido proceso de estas personas. Pero, ¿y qué pasa con Gendarmería? O sea, vamos a llegar a la condena, los vamos a meter presos, vamos a cerrar la puerta y de ahí nos olvidamos. Esta vez no vamos a poder hacer eso, porque de ahí nacen, de ahí salen, de ahí se extienden. Y si no se quiere enfocar el problema realmente en lo que es una estructura, una forma de comisión de delitos que es absolutamente inédita en Chile, creo que estas polémicas lo único que van a permitir es que eso crezca, crezca, crezca y crezca, como lo permitió la pandemia. Paola Hernández dice: existen muchos políticos que en sus discursos generan reacciones de odio y la gente prende con agua. Es una forma que se está utilizando muchísimo, efectivamente, sobre todo la ultraderecha, ¿eh? Les da lo mismo que después los traten de tontos, da lo mismo, porque al final el desmentido nunca tiene el mismo efecto que todo lo demás. Weichafe 1492 dice: es obvio que quien delinque, así como en este caso, pierde sus derechos, ¿o es muy tonto lo que estoy diciendo?, pregunta él. Luego Miriam Echeverría dice: un robo lo dan vuelta y vuelta en todos los canales de televisión. Es asquerosa la manipulación que se hace. Pero me quedo con lo de Weichafe, que dice: es obvio que quien delinque, así como en este caso, pierde sus derechos. ¿Pierde todos los derechos alguien que ha delinquido? No, evidentemente no, y eso también lo puedo responder el colega que se encuentra contigo allá. O sea, Sí, claro. El único derecho que se restringe es la libertad ambulatoria y se restringe en cierta medida. La Corte ya ha dicho incluso que proceden los recursos de amparo respecto a los privados de libertad. Y los recursos de amparo son dados en libertad de desplazamiento o seguridad personal. Entonces, no es así. Se pierden derechos, efectivamente. Se restringe la libertad ambulatoria al recinto carcelario, se pierden derechos políticos, pero en ningún caso se pierde la totalidad de los derechos. No existe ningún sistema en el mundo. Bueno, puede ser que los sistemas en Irán o Irak puedan hacerlo, pero en el mundo occidental no existe ningún sistema que utilice. O sea, hemos avanzado en que la Corte dijo que tenían que votar, por ejemplo. Sí, pero la Corte también dijo que tenían que votar dentro de la medida de lo posible. No, sí, pero sí, estamos de acuerdo, pero es decir, fue un decir, no pierde todo. O sea, pare un poquito, ¿me he entendido? Entonces, Claro. bueno, es una... Sí. Yo como para ir cerrando, solo le quería pedir una reflexión, abogado, y apuntando que usted tiene conocimiento en este tema. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles deberían ser las políticas públicas que se impulsaran si esta reflexión, si fuera real que nos importa tanto el tema de la seguridad y la reflexión fuera en serio? ¿Hacia dónde deberían apuntar las políticas públicas para que no lleguemos a tener un narcoestado como otros países? Yo creo que narcoestado no vamos a tener nunca, eso yo lo iría descartando porque somos un mero país de tránsito en ese contexto y no somos productores, por lo tanto yo creo que un Perfecto. narcoestado no vamos a Eso tener es nunca. importante lo que dice.
Eh, sí tenemos riesgos de corrupción y tenemos riesgo de corrupción alto. Pero, a ver, ¿qué yo te diría? Lo primero es en tomar el tema en serio, a través de un Ministerio de Seguridad Pública, del cual dependa Gendarmería, por ejemplo, que es el área que yo puedo abarcar. Yo no puedo pronunciarme sobre la prevención del delito porque no es mi materia. Yo entro en el sistema cuando eso ya ocurrió. Claro, Pero donde Gendarmería, a través de un Ministerio de Seguridad Pública y a través de una política nacional de seguridad, pudiese armarse un modelo real de cárceles que eventualmente garanticen todas las medidas de seguridad, que no es tan difícil, o sea, es cuestión de tomar Punta Peuco y convertirlo en una cárcel de máxima seguridad y utilizar el modelo gringo que significa en el fondo que las cárceles tienen ciertos parámetros de construcción que impiden o bloquear el teléfono celular de manera natural. No claro. es necesario los bloqueadores, ¿ya? Y están ubicadas en sectores donde no se afecta el nivel de vida de la población. Y a la visita se le provee de medios de transporte para que llegue a la cárcel. Y esa visita es controlada al momento de subirse al medio. Uy, no. ¿Lo vamos a hacer volver? Porque me parecía muy interesante. Yo puedo hablar por mientras de prevención, porque es justamente lo que nos toca a quienes estamos del lado de los municipios. Nosotros no tenemos que... Eso es que esa es la diferencia. Nosotros nos podemos hacer cargo lo que estamos en los territorios, las políticas locales tienen que hacerse cargo de la prevención, del buen utilizamiento de los espacios públicos, ¿no es cierto? Luminarias, mantener podados los árboles para que no se tape la luz, no sé, tener un montón de cosas. Eso es la prevención. Pero lo que le corresponde después, y ahí estaba, justo estábamos hablando del modelo gringo, disculpa que tuvimos un problema con el Zoom, que el Zoom que tenemos pagado no nos funcionó hoy día. Entonces, qué ordinario que son. No, a ver, no. Nosotros tenemos uno estable, hay que decirlo, Sí, sí. pero no funcionó, pero tenemos uno estable. Sí, yo sé. Sí. Y más encima ni siquiera es nuestro, es de Hassan. Ya, pero no digáis eso, ¿para qué tenés que contar que Hassan nos Ya, provee de un... no, está bien. Estábamos de vacaciones y no nos preocupamos de pagar el Zoom. Muy rasca, ya. Oiga, abogado. Pero para ir cerrando, que esa pregunta usted se quedó ahí en la mitad con lo de Punta Peuco, que me pareció una fantástica idea, que hiciéramos ahí una cárcel de alta seguridad donde se pudiese efectivamente bloquear los teléfonos celulares y todas estas cosas que llevamos tanto tiempo pidiendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, la cárcel de máxima seguridad, porque todos hablan del Chapo, Sí. y los carteles. La cárcel de máxima seguridad está en el centro de Nueva York. La diferencia es que es un subterráneo y Claro. está hacia abajo y hay un bloqueo natural de cualquier señal de teléfono celular. Ni custodios ni presos van a poder tener esa señal nunca porque no hay señal que llegue hacia abajo aún. Entonces, es un bloqueo natural que se puede implementar. Pero en el fondo, la discusión brutal es, ¿queremos cárceles de ese tipo en Chile? Porque entregar una cárcel de ese tipo, o sea, entregarle una cárcel de ese tipo al Estado es entregarle al Estado el poder de alienar a una persona. O sea, Putin tiene esas cárceles y las usa con sus detractores. Estados Unidos la quiere utilizar con Assange. Francia la utilizó con los miembros o los separatistas del País Vasco, al igual que España. Queremos entregarle esa herramienta al Estado chileno, sobre Esa es todo la a un Estado pregunta. como chileno. O sea, que somos tan frágiles en muchas cosas y que de repente, o sea, la única razón por la cual no caemos en estos modelos de caudillismo tipo El Salvador o incluso si se quiere tipo Venezuela es porque tenemos muy marcada el tema de los 3 tercios, pero en algún minuto se puede cambiar Fácilmente. y entregarle eso. Imagínate que hubiera sido de Pinochet con un modelo de cárceles de alienación como el que existe en El Salvador. Claro. No con la cárcel pública donde se lograron fugarse la mayor parte de los que estaban ahí. Ya, entregarle esa herramienta al Estado, o sea, tenemos que estar. Yo creo que para tener una idea, de los países más desarrollados en cuanto a derechos humanos y civilidad y modelos sociales, que deben ser seguramente los escandinavos, allá no existen estas cárceles. Y no existen no porque no tengan esa criminalidad, no existen porque ninguno de ellos quiere entregarle al Estado la posibilidad de hacer desaparecer a una persona sin que nadie lo note. Y yo creo que ese es el gran tema, uno de los grandes temas en Chile. ¿Realmente
¿queremos entregarle al Estado esta herramienta? Por mucho que la gente lo esté clamando, porque en el fondo la gente clama por esto mientras no lo afecte. Exacto, clama mientras no sea su hijo o hija el que terminó en una cárcel por salir a protestar. Sin estar a veces ni siquiera procesado. Yo les he contado, yo quedé súper impactada cuando fui a la cárcel de mujeres de San Miguel a cantarle a mujeres que estaban ahí imputadas solamente, que la mayoría, o sea, todas, ninguna era culpable todavía de esos crímenes y llevaban 2 años encerradas. O sea, eso ya pasa en nuestro país. ¿Sí? Entonces, Imagínate, es tu hijo o hija el que está en una situación como esta y termina en una cárcel de alta seguridad como lo que está describiendo Carlos. sí, si hubieran existido estos modelos de cárcel de máxima seguridad, es muy probable que Gendarmería hubiera tomado porque los presos del estallido fueran directos a esas cárceles, Exacto. porque los hubiera considerado de alta peligrosidad. Entonces, Sí, lo que pasa es que el Gendarmería, y hay un tema, como tú dices, que de muchos años, Gendarmería no está preparada para muchas cosas, los civiles son de segundo nivel en Gendarmería y no toman responsabilidades, gente más preparada, hay mucho que hacer en Gendarmería y ha sido el hermanito chico que no hemos pescado, que no ha sido solamente cuando hay reclamos se le sube el sueldo y eso ya sería todo. Pero claro, no ahora hay pensamos preparación. el avance que ha tenido Gendarmería en cuanto a especialización y forma de trabajo durante los últimos, no sé, 15 años es abismante. Sí, Es pero impresionante. ándate a regiones. Yo me tocó visitar una par de regiones y dije, bueno, todos van a clase. No, es que no se puede usar siempre. No, es que no se puede habilitar porque no tenemos el espacio. Cosas que eran básicas. Sí. Y uno va y no lo hacen. Puede ser que estén más preparados, pero las cárceles no son... la gente dice, es que un hospital es más importante que una cárcel. Señora, piénselo 3 veces. Porque si va a una cárcel que lo rehabilita y después lo saca, ese tipo ya no va a delinquir más, va a ser productivo, etcétera. Pero aquí no, pues es mucho más fácil a los presos, a las cárceles y no sé qué. En todas partes eso, Sí, en sí. el mundo entero eso Sí, es así. no se ha podido cambiar esa mentalidad, pero bueno. Muy Esa difícil. es una frase que yo dije con el tema del incendio de San Miguel 2000 en ese minuto, que me acuerdo que creo que el ministro Insum se enojó por ahí, que es que si en el fondo tú tomas a una persona, la insertas en un medio durante 5 años que es solo odio, 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 y después de esos 5 años la mandas a la calle, no esperemos que comience a hacer obras sociales. No va a pasar eso. Probablemente el resultado va a ser infinitamente peor. Entonces, objetivamente, un hospital da más votos que una cárcel, pero objetivamente, para la seguridad pública y para el desarrollo de un país democrático, una cárcel es tan necesaria como un hospital. Compartimos esa mirada con usted, abogado. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran y bueno, aquí siempre van a encontrar un espacio para conversar con una perspectiva de derechos humanos que es tan necesario. Tener estas conversaciones en serio, hablar muy en serio del tema de la seguridad, no quedarnos en los eslogans y en lo que va a generar votos. Fácil. Gracias, abogado. Que esté muy bien, abogado. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chau. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.